Buenos días, chicos. Ya está conectado Gerardo, Jackie, Xochitl y está entrando Salvador y Karen Yasmín. Les aparece en pantalla la presentación de PowerPoint de la clase que nos tocaba el día de hoy para repasar, por si no terminaron de ver el video, y para que me den su punto de vista. Jackie, sí, ya aparece la presentación, ¿sale? Entonces vamos a comenzar porque tenemos nada más media hora de sesión de Zoom en lo que se van conectando los demás. Entonces, chicos, nuestra clase del día de hoy, ¿valoras la creación y formación o la formación y la creación de la ley? Valoras es como si le das importancia o la tomas en cuenta, ¿no? Entonces, en el video que les mencionaba, ¿no? Primero para saber acerca de la formación o de la creación de la ley, pues necesitamos saber cuál es la definición de ley. Y en el video mencionaba yo que la palabra proviene del latín lex o legis, ¿ok? Legis. Legislar también legislar significa hacer ley, crear ley, legislar. Por eso, en las cámaras ¿cómo se llama? No, los poderes de la Unión, poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es el poder que crea la ley. El ejecutivo es el que la ejecuta y el judicial es el que la aplica, ¿sale? Por eso son los tres poderes de la Unión. Entonces ahí viene del latín legis o legis, proviene la palabra ley, que significa toda norma jurídica que emane del poder público o que surge del poder legislativo. Ahí está, legislar, hacer ley. Cabe recordar que la primera ley que surge, que ya lo habíamos visto en las clases anteriores de los primeros códigos, es la ley de las 12 tablas. ¿Se acuerdan de la ley de las 12 tablas? Era dentro de uno de los códigos, ¿no? Entonces creo que era la más extensa o la más detallada, porque ya venía la ley dividida, ¿no? En leyes sobre la mujer, sobre el trabajo. Entonces, en este caso, pues esta ley es la primera, así tal como se menciona como la primer ley, la ley de las 12 tablas en el año 451 antes de Cristo. Ahí menciono que las vimos en las clases anteriores y que contiene bases del derecho tanto público como el derecho privado. Entonces, puede ser pregunta de examen también esta, ¿no? ¿Cuál es la primera ley que surge? En el año 451, ustedes ya me tienen que mencionar, pues es la ley de las 12 tablas, ¿no? O yo les puedo preguntar también, ¿en qué año surge la ley de las 12 tablas? Pues en el año 451 antes de Cristo. Entonces, todas estas fechas, estos datos importantes, definiciones, también les puedo preguntar, ¿cuál es la definición de ley o de dónde proviene el término de ley? Pues ustedes me tienen que poner, proviene del latín lex o legis, que significa toda ley que emana del poder jurídico, que emana del poder público, perdón, que surge del poder legislativo, ¿no? De legislar y hacer ley. Entonces ahí hay dos preguntas que pueden ser posiblemente preguntas de examen para que se pongan listos y pongan atención, chicos. No se vayan a confiar de que, pues el examen va a estar sencillo, tal y tal, no. Está sencillo si estudian, si repasan sus notas y sus apuntes, pero si no, pues entonces ahí se les va a complicar un poco. Dice, México sigue la tradición del derecho escrito y la legislación es parte importante ya que el derecho debe emanar de la voluntad del pueblo soberano. Siempre es importante que emane del pueblo. Si es impuesta si no es impuesta por el pueblo, entonces quiere decir que tenemos un gobierno autoritario, no tenemos un gobierno democrático, ¿vale? Entonces pongan atención en esa parte. La siguiente página. De acuerdo a Eduardo García Maínez, jurista y filósofo en derecho, la legislación es un proceso, déjenme aceptar a Lisbeth, la legislación es un proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan reglas jurídicas de observancia general. Entonces, a ver, déjenme ver quién está en sala de espera, Brian y Lisbeth Zárate, que ya se unió. Ok, entonces, cuando se refiere a de observancia general que se deben de analizar y deben ser también aceptadas por el pueblo que somos nosotros en el caso de México, ¿no? Toda ley debe cumplir tres características. Para que se legisle o para que se haga una ley, debe de cumplir tres características importantes, chicos, que son generalidad. Debe aplicarse a todos los individuos sin distinción. Es decir, que una ley que se crea, por ejemplo, la ley de no al maltrato animal, por ejemplo, ¿no? La que se me viene a la mente ahorita. No al maltrato animal. Entonces, esa ley se debe de aplicar para todos. No quiere decir que nada más en un estado o nada más para las mujeres, por ejemplo, o nada más para los hombres, para los niños. No, esta ley aplica
para todos sin distinción. Si una persona de la tercera edad maltrata a un animal, si un niño maltrata a un animal, si una mujer, si un hombre, si un adolescente, si un joven, maltratan a un animal, a todos se les debe de aplicar la ley, ¿sale? De obligatoriedad, debe cumplirse cabalmente el contenido de la ley. Si no es así, habrá castigo para los infractores. Se supone, por ejemplo, que aquí en el caso de cuando alguien se salta un semáforo o cuando alguien no está manejando o lleva su auto y su auto no circula. Si la policía o alguna patrulla te llega se llega a dar cuenta de que estás circulando y tu placa dice lo contrario, que no lo debes de hacer, entonces debe de aplicarse una ley. Sin embargo, aquí en nuestro país, pues desafortunadamente la parte de la corrupción es una, ¿cómo se dirá? Es como algo como un virus que se expande, ¿no? Que en algún momento, en alguna situación, todos hemos caído en esta parte de la corrupción o algún familiar ha caído en esta corrupción de pagarle, por ejemplo, a un policía para que no te lleve al corralón tu auto o para que no te dé una infracción, ¿no? Entonces, ese es el problema de nuestro país, la corrupción que ya está como un virus que se expande ya en todas las áreas, ¿no? No solamente en la parte del tránsito vial sino también en el seguro social, por ejemplo, o en donde más. Incluso para conseguir trabajo hay hay familias que ya tienen plaza, que ya tú vas a pedir a hacer una entrevista de trabajo para que te contraten y resulta que solamente lo están haciendo porque lo tienen que hacer así, pero ya las plazas ya están ocupadas, ¿no? Ya se las dan a ciertas personas que tienen conectes con algún funcionario público o alguna situación así. Entonces, esa corrupción es la que está pues infectando al país, ¿no? Pues los que más sufren esas consecuencias, pues son las personas que tienen poco acceso a la educación, poco acceso a estudiar, al trabajo o que son discriminados de alguna forma. Entonces la corrupción está en todos lados. Esa es la obligatoriedad que debe cumplirse cabalmente el contenido de la ley, si no habrá castigo para los infractores, para todos, o sea, no porque sea un funcionario público, porque sea el presidente, porque sea el gobernador de un estado y que maneje, por ejemplo, un gobernador de un estado que hemos visto en las noticias, ¿no? Que han manejado, han conducido autos en estado de ebriedad. Pues aunque sea el gobernador, se le debe de aplicar la ley, ¿no? Porque la ley obliga a todos a cumplir esa ley impuesta. Entonces, esa es la parte de la obligatoriedad. Ahora, dice, es el Estado quien tiene la facultad de imponer el cumplimiento de dicha ley con la finalidad de mantener el orden social. Imagínense si el gobernador, que es el gobernador de un estado, no cumple esa ley y esa ley es impuesta en ese estado, pues entonces si él no la cumple, que es el gobernador, ¿qué se espera de la población, no? Va a decir, pues el gobernador no lo hace, pues ¿qué es el gobernador que debe de poner el ejemplo? Pues menos yo. Entonces, por eso es el Estado quien tiene que aplicar y poner el ejemplo. Y la tercera, la irretroactividad. Se refiere a que esta ley no puede aplicarse a actos que cometiste en el pasado y se aplica cuando represente algún beneficio para ti. Si, por ejemplo, en el caso de los animales en el circo, hasta hace algunos años no había una ley que prohibiera a los animales en el circo y de hecho, pues todavía a mí me tocó llegar a ir a asistir a un circo y había exhibición de animales, elefantes, leones, no sé, algún tipo de animal, ¿no? Osos, y no no había una ley que prohibiera que los animales se exhibieran en el circo. Sin embargo, ahora con el paso de los años, ya con todo este tema de la importancia de la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, pues ya se han creado leyes para protegerlo precisamente, ¿no? A la naturaleza. Entonces ahora ya está prohibido que los circos tengan animales porque pues son maltratados, son mal alimentados, no los cuidan bien. Entonces, esa ley, si por ejemplo surge en el año 2000, supongamos, si surge en el año 2000 esa ley, no quiere decir que en 1990 un circo que exhibe animales se le aplique esa ley porque ahora ya existe, no aplica, se aplica a partir del momento en que es creada, ¿sale? Entonces, que no haya pierde con eso. Otra pregunta de examen que puede ser, ¿cuáles son las tres características que debe cumplir una ley? Ah, pues ya me las deben de mencionar. Ah, se refiere a generalidad, obligatoriedad e irretroactividad. Esa sería también pregunta de examen. De todas maneras, yo les voy a dar una guía de examen la próxima semana para que la contesten y también me la entreguen como evidencia, para que los obligue yo a estudiar para su examen y salgan con buena calificación. Proceso de la creación de la ley en México. Dice, en México, como en otros países, la creación de la ley está a cargo del legislador. Volvemos a repetir, ¿qué es un legislador? Quien hace la ley.
Un legislador es una persona constitucionalmente facultada, es decir, que tuvo estudios previos y tiene la experiencia para crear o modificar una ley. En México, los diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Por eso es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores quienes crean estas leyes, ¿no? Y se someten a aprobación. No es como que se les ocurrió y inventaron esa ley y ya la van a aplicar, no. Se somete a una evaluación y a ver si se aprueba o no se aprueba. En nuestro país existe un proceso federal para crear o modificar leyes en la Constitución. Acuérdense que la Constitución Política de los Estados Unidos es la máxima ley que tenemos que nos representa a nivel nacional. Es nuestra máxima ley que tenemos, la Constitución de 1917, ¿sale? Y se encuentra en los artículos, este proceso federal de crear o modificar leyes, en el artículo 71-72 de nuestra Constitución, que incluye a dos de los tres poderes de la Unión, legislativo y ejecutivo. Si ustedes tienen su Constitución política o se meten a internet a ver artículos 71-72, les va a hablar precisamente de eso, de la creación y de la modificación de las leyes en la Constitución. Y quién tiene y quienes están encargados de esa modificación o creación es el poder legislativo, el que legisla, que hace ley, y el ejecutivo el que la lleva a cabo, la aplica, ¿vale? Ahí está. Igual puede haber pregunta de examen ahí. ¿Cuáles son los dos artículos que hablan sobre la creación y modificación de la ley? Ustedes deben de saber. El artículo 71 y 72 de nuestra Constitución. Ahora, ¿cómo se hace una ley, chicos? ¿Creen que nada más una ley no sé, a algún legislador se le ocurre y dice, bueno, a ver, el día de hoy voy a crear una ley para que no se utilicen, ¿qué será? Que no se utilicen vasos de vidrio, ¿no? O sea, uno no sabe por qué, pero a ese legislador se le ocurrió crear esa ley y entonces va o pensar en eso y él va a hacer una ley que aplique o que se aplique en todo el país sobre no utilizar vasos de vidrio. ¿Crees que nada más, a ver, Esmeralda, ¿crees que nada más así porque se le ocurrió la ley ya la puede hacer y aplicarla, Esmeralda, o qué piensas tú? Yo diría que no. Ajá. Tiene que, pues, saber el motivo o las razones por la cual se va a hacer esa ley. Exactamente, ¿no? Debe de tener, yo creo que alguna función pública, ¿no? Debe de servirle a la sociedad, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de no utilizar plásticos, ese sí sería un tema importante. ¿Por qué? Porque los plásticos contaminan el medio ambiente y la gente los utiliza mucho, los utilizamos, ¿verdad? Bolsas de plástico, no sé, las llantas de los autos, que hay muchas llantas ya que no están en buen estado y que andan en varios partes del país y no solo del país, del mundo, ¿no? Que son basura, que contamina. Entonces, ahí sí sería como de, wow, esa ley está súper bien porque ya no vamos a utilizar plásticos y ya los animalitos o o sea, tanto marinos como terrestres, pues ya no van a morir por tratar de comer estos plásticos o que se quedan atorados ahí en ese tipo de plásticos, ¿no? De todo tipo, no solamente bolsas ni platos, también vasos, perdón, también tapas. La última noticia que yo vi de un perrito que se atoró, creo que en un vaso o en no sé o una ave que se le atoró el pico en una tapa en una rosca de refresco. Entonces, imagínense, nosotros no pensamos todas las consecuencias que llega a tener para la naturaleza el crear este tipo de plásticos, ¿no? Pero entonces, como dice Esmeralda, no nada más es como crear una ley, pues hoy se me ocurrió tal y tal, no, debe de tener alguna función social, ¿no? Debe de ayudar a alguna función social. Entonces, precisamente yo le hacía esta pregunta a Esmeralda, ¿por qué? Porque para crear una ley es todo un proceso, no es como que a alguien se le ocurrió hacer una ley y ya se aprueba esa ley. Sí, vamos a decirle que sí, ya está la ley, se sube a la Constitución. No, hay un proceso por el cual estas leyes se deben crear. Entonces, aquí dice, el proceso legislativo en México consta de 7 etapas. El proceso o la forma de hacer ley en México es a través de 7 etapas. ¿Cuál es la primera? La iniciativa. En la iniciativa se somete a consideración el proyecto de ley a alguna de las cámaras y ésta se someterá a análisis y dictaminación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me preocupo por el medio ambiente y quiero crear una ley que ayude a que las abejas no mueran por la contaminación. Entonces, es un tema importante. ¿Por qué? Porque las abejas forman parte de la cadena de medio ambiente, de la cadena alimenticia, ¿no? O de alguna función, más bien, no de la cadena alimenticia, de alguna función, de algún ciclo ecológico
para que las plantas se polinicen, para que los alimentos surjan bien, se maduren, no sé, alguna situación así respecto del medio ambiente, ¿no? Pero en este caso para polinizar las plantas, ¿no? Entonces, esa ley es muy importante, esa ley que se me ocurre, ese proyecto de ley, porque ni siquiera es una ley, es un proyecto que a mí se me ocurre para proteger a las abejas. Entonces, lo primero es esa iniciativa que yo tengo, llevarla a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y ahí se va a someter a consideración. Ellos van a decidir si mi ley es importante o no. Aquí dice, existen comisiones para cada tema. Si mi ley es sobre medio ambiente, debe de haber alguna comisión que esté encargada de medio ambiente, quien se encargue de revisar esa ley, ese proyecto que yo tengo. Aquí dice que puede haber temas de dicha ley conforme a educación, a salud, a seguridad, muchísimos temas que se nos puedan ocurrir, ¿no? Bueno, después de que ya sometí mi ley a consideración, se somete a discusión. Las cámaras de diputados y de senadores, ellos van a decidir si se aprueba esta ley o no. Esta iniciativa, volvemos a lo mismo, es solamente un proyecto que a mí se me ocurrió, pero porque tiene relevancia social. Entonces ellos van a decidir si aprueban mi ley o no. ¿Ok? Ya cuando ellos deciden que sí se aprueba, pasamos a la tercera, que es la aprobación. Cuando las cámaras aceptan que este proyecto de ley puede volverse una ley importante, ¿no? Esta puede ser parcial o total. ¿A qué se refiere con parcial o total? Que tal vez solamente la mitad de esa ley que yo estoy proponiendo se acepte y la otra mitad no, porque a lo mejor la otra mitad pues no es primordial, ¿no? A lo mejor esa parte dice, no, esta parte la quitamos, no se te aprueba porque no tiene relevancia social. Ah, bueno, entonces nada más me aprueban una parte, puede ser parcial la aprobación, o puede ser total, quiere decir que todos los puntos que yo manejé en mi ley sí se me aceptan. Ahora, después de esa aprobación viene la sanción. ¿A qué se refiere la sanción? Una vez aprobada la ley o mi proyecto de ley que yo propuse, se remite al Poder Legislativo para que la apruebe o no. Aunque aquí ya se discutió y ya se aprobó, en la sanción el Poder Legislativo, el que hace la ley, él va a decidir si mi ley se aplica o no, esta iniciativa. Dice, y puede enviar la iniciativa a las cámaras para nueva revisión. Es decir, que todavía no están seguros que esa ley se va a aprobar, que mi ley, que mi proyecto todavía puede ser que todavía no se apruebe, entonces lo someten todavía a una sanción y se envía de nuevo a las cámaras para que vuelvan a revisarla. Aquí dice para nueva revisión, a esto se le llama veto. Es decir, puede decir que aunque ya se haya aprobado al principio y ya se haya sancionado, puede ser que se lleve a veto. ¿Qué se refiere a que se lleve a veto? Que se vuelva a revisar porque a lo mejor hay algunas dudas todavía, entonces todavía no está tan aprobada mi ley, entonces se somete a veto. Quiere decir que de nuevo se va a someter a revisión. Entonces ya tenemos ahí las 4 etapas. ¿Cuál es la siguiente etapa? Promulgación. Cuando ya se sometió a veto, ya se revisó, entonces en la promulgación el Poder Ejecutivo va a reconocer solemnemente que mi ley ha sido aprobada y que por lo tanto debe ser obedecida. ¿Sale? Entonces ya mi ley sobre la protección de las abejas y la importancia sobre el medio ambiente se aprobó. Entonces, pues yo ya estoy feliz porque mi ley se aprobó, entonces ya se promulga, ya se aprueba y ya debe de ser obedecida. No quiere decir que ya con eso ya está mi ley. Todavía faltan 2 puntos. La publicación. Esta ley aprobada, mi proyecto de ley sobre protección de las abejas, se da a conocer a quienes deben cumplirla en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación es donde se encuentran las leyes que están siendo aprobadas. ¿Vale? Y después, ya cuando se publicó en el Diario Oficial, ya cuando se especificó a quién va dirigida, a lo mejor mi ley no nada más es dirigida a las ciudades, porque en las ciudades es donde hay más contaminación y las abejas es donde se están muriendo. O a lo mejor mi ley solamente aplica al campo, al norte o al sur del país, porque es donde hay más áreas verdes, o bosques, selvas, o algún tipo de clima, y es donde las abejas hay mayor cantidad. Entonces ahí solamente se aplica mi ley, entonces nada más hay. Tiene que ser bien específica. Y la iniciación de la vigencia es el momento en que una ley comienza a obligar a todos a cumplirla. Ya cuando se aprobó mi ley, cuando ya se dictaminó que debe ser obedecida y que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, empieza la iniciación de la vigencia, la fecha en la que esa ley tiene que ser obligatoria para todos. Entonces, si por ejemplo mi ley ya entra en vigor el próximo lunes, que es 11 de octubre, el próximo lunes 11 de octubre mi ley ya entra en vigor, a quien se le encuentre matando o molestando un panal de abejas o una abeja en la vía pública, se le va a aplicar una ley, una sanción. Entonces quiere decir que ya mi ley entró en vigencia.
¿Sale? Estas son las 7 etapas por las que una ley, una iniciativa de ley, un proyecto de ley tiene que ser o debe de ser aprobado. Tiene que pasar por todas estas 7 etapas para que una ley pueda existir. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Brian, Esmeralda, Gerardo, Jackie, Karen, Yasmín, Lisbeth, Salvador, Xochitl. ¿Dudas? O ya les pregunto. Bueno, Esmeralda ya me dio su punto de vista. Después viene Jerry. A ver, Gerardo, ¿qué opinas de la ley? De la creación de la ley o de las etapas de la ley. Gerardo. Está apagado tu micrófono. ¿De cuál maestro? Perdón, ¿sí me escucha? Sí, Que mi internet se me anda yendo y lo escucho robótico. No, sí, sí te escucho bien. Bueno, yo sí a ti te escucho bien. Te decía que me interesa que me des tu opinión respecto de la clase. Lo que ahorita expliqué es lo mismo que expliqué en la clase grabada, Jerry. Pero sí es importante que me digas qué es lo que piensas, que alguna ley que se te ocurra crear, por ejemplo, o por qué piensas que la ley es importante. A ver, de todo lo que acabo de explicar. Pues bueno, la ley siempre va a ser importante para tener un orden social, Claro. porque pues si no habría mucho caos y pues creo que estaría peor el mundo sin la ley. Ajá. Y pues bueno, yo por crear, Ajá. eh, A ver, dime algún tema de relevancia social que tú ves como un problema y que te gustaría crear una ley sobre ese tema. Algo que te preocupe. Por ejemplo, a mí, en mi caso personal, yo como profesora, aunque soy profesor de inglés, yo estudié otra carrera, ¿no? Y a mí me importa, por ejemplo, el turismo o el medio ambiente. Entonces, yo ya les puse el ejemplo de las abejas, la importancia de las abejas. Entonces, ¿a ti qué tema te llama la atención que dirías, este tema me gustaría crear un proyecto de ley porque me gustaría que se defendieran los derechos de alguna persona o algún tema que se te ocurra? pues por lo regular, pues sí, los animales eh, están un poco pues sometidos, como se dijo, en zoológicos y circos. Ajá, Y pues aunque se críen en cautiverios, pues no es lo mismo que estar en su zona de confort, en su hábitat. exactamente. Ajá. Y pues creo que sí, la verdad no es, aparte de que no es algo pues entretenido ir al zoológico y ver animales encerrados, Ajá, creo que sí, pues podrían quitar los zoológicos y devolver a todos los animales ajá. Y ahí a esa sus parte que, hábitats. ajá, pero ahí estás diciendo algo importante. Mm, por ejemplo, todos estos animales que están en el zoológico, Jerry, si tú lo regresas a su hábitat natural, por ejemplo, a una serpiente, Ujú. la llevas a algún estado en Sonora, si esa serpiente es de clima seco, o si es de clima tropical a Veracruz o a Tabasco. Si tú llevas esa serpiente o ese animal que lo tenías en el zoológico, ya no puede sobrevivir porque ese animal estaba acostumbrado a que las personas le dieran de comer, los encargados. Entonces, si tú lo llegas y lo liberas, ese animal puede morir porque no sabe cómo sobrevivir en su medio natural. ¿Estás de acuerdo? Sí, también Entonces, estuvo criado y pues sí sería, exactamente, exacto. Sería un problema, ¿no? sí, Por eso, no sé si ustedes llegaron a escuchar o tú llegaste a escuchar de la ballena, la que estaba en Six Flags, que antes se llamaba Reino Aventura. Hasta hicieron una película de Liberen a Willy, me parece. Por aquí no me creo que acuerdo sí. cómo se llamaba esa ballena. Bueno, pues esa ballena la tenían igual, en Six Flags tenía su alberca, bueno, ahí donde la exhibían, y le daban de comer y todo, pero se le empezaron a hacer unos hongos en sus aletas. Entonces, cuando la liberaron a la ballena, no sé si fueron meses o años después, la ballena se murió, porque pues no estaba acostumbrada a estar en su ambiente natural en el mar, en los océanos, y pues no sabía cómo cazar, no sabía cómo sobrevivir, hacia dónde nadar, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque Sí. pues, cumplen un ciclo de recorrer ciertas rutas para reproducirse, para evitar las aguas frías y todo ese tipo de ondas del tema. Entonces, Ujú. ese es el problema de liberarlos y que después pues mueran precisamente por eso. Pero bueno, pues sí, es un tema, eso de la legislación. Yo creo que en el caso del medio ambiente, legislar sobre el medio ambiente ha sido siempre un conflicto. ¿Por qué? Porque hay
ahí hay conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, respecto al Sí. medio ambiente, una empresa que se viene a poner aquí a México de ropa. Para crear ropa utilizan colorantes. Entonces, esa agua con colorantes que utilizan, los residuos los tiran al mar. Entonces, debe de haber, o supongo que debe de haber leyes que cuando una empresa viene aquí a México y se instala, deben de cumplir esa empresa ciertos requisitos o ciertas leyes, ¿no? Pero de ahí a que se Sí. lleven a cabo también es complicado. ¿Por qué? Porque si esa empresa que viene aquí a México deja mucho dinero o emplea a muchos trabajadores o paga por debajo del agua de manera corrupta Sí, a hay los... mucha corrupción también. Exactamente. Entonces También eso también... impide que pues ah, mejoremos. exactamente. Entonces, esas situaciones son las que yo quiero que se pongan listos ahí, como sí está la ley, sí está la constitución, pero realmente nuestras leyes se Ujú. aplican o hay conflicto de intereses, ¿no? O sí está la ley del tránsito vial, pero realmente todos los carros que no deben de circular no circulan, o todos los autos que ya contaminan que no deben ya circular, de verdad ya no circulan, o ahí pagaron algún dinerito para que lo dejaran circular, o, ¿sabes? Entonces, sí está la ley, pero también debemos de poner atención en si se lleva a cabo o no. ¿Ok, Jerry? Sí. Vale, pues, thank you. Vamos con, ahora yo todavía thank you, como si estuviéramos en inglés. A ver, Esmeralda ya participó. Y aquí, ¿andas ahí, aquí, Jacqueline? No está ya aquí. Vamos con Salvador. Salvador. A ver, Salvador, necesito tu punto de vista. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir Jerry? O si quieres dar algún punto de vista en general del tema, yo estoy ya. Te escucho. Salvador. No, no está Salvador, no quiere participar Salvador. Vi que habías prendido tu micrófono, pero bueno, no sé por qué les da pena, chicos. Si es un tema, pues sencillo, nada más quiero que me digan qué opinan. A ver, ya aquí ya no me respondí. Aquí, a ver, Esme, para participación doble a ti y a Gerardo. A los demás se quedan sin participación porque no quieren participar. Xochitl, no le he preguntado a Xochitl, perdón. Xochitl, Sí, a ver, dime, Xochitl, por participación para tu calificación, a ver, ¿qué opinas? no, pues sí está bien, ¿no? Sí, está bien que es Xochitl. No, o sea, está bien que estén, bueno, lo de las leyes, pero yo a veces siento que pues igual la gente no cumple con eso. Exactamente, ajá. ¿Qué O más? sea, no sigue lo que se dice y, o sea, yo digo, está bien, pero no sé, yo siento que deberían de poner como tipo más sanciones los que no cumplen con las leyes para Ajá. ver si pues ya entienden mejor, ¿no? Y las siguen. Sí, es que, o sea, que se haya, que de verdad se apliquen las sanciones, ¿verdad? A ver, te voy a preguntar, Xochitl, y no es por quemarte ni nada, porque yo también lo he hecho. ¿Alguna vez has violado la ley? O sea, en cualquier aspecto. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir que a lo mejor yo alguna vez tiré alguna colilla de cigarro en la calle. Y lejos de que no haya una ley, yo me sentí mal por haber hecho eso, ¿no? Después ya, tomé conciencia y sé que es malo y no lo volví a hacer. ¿Tú alguna vez has hecho algún tipo de acto que no sea bueno para la sociedad? Pues sí, igual el tirar basura en la calle. Ajá. Sí, Ah, pero ya, ajá. ¿Ya ajá, no lo pero haces? ya, Ok. ¿cómo? Ajá, que si ya no lo haces. No, ahora guardo mi basura en una bolsita y ya. Exactamente, muy bien. A ver, alguien levantó la mano. ¿Qué pasó, Jerry? Ah, no, profe, es que lo dejé de escuchar y pensé que ya se había cortado la transmisión y estaba probando a ver si Ah, no, estaba no, bien, no. Sí, sí pero me llegó tu manita levantada. Ok, fue mi internet. Xochil. A ver, entonces, Xochil, regresamos contigo. Pues si has aplicado esa parte. ¿Algún familiar, por ejemplo, ha violado alguna ley? Por ejemplo, en el caso mío, yo he estado en situaciones en las que algún familiar
o algún amigo, por ejemplo, ha conducido ebrio y nos hemos escapado de la policía, nos hemos metido por otra calle para que no nos hagan el llamado, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra, cuando tienes que soplarle para que detecten si estás alcoholizado, ¿no? ¿Cómo se llama? Al alcoholímetro. ¿Has hecho algo parecido o algún familiar ha hecho algo parecido, Xochitl? Yo creo que como todo, sobornar al policía, ¿no? Ajá, sí, ¿verdad? Como que Sí. para nosotros es la salida más fácil y decimos, híjole, es que nos van a llevar pues no literal a la cárcel, pero pues nos van a aplicar alguna multa o nos van a quitar el auto o se lo van a llevar al corralón, algún tipo de situación así. Yo sí he estado en varias, la verdad, y también he caído en esa parte de la corrupción, pero aquí el chiste es que, pues lejos de hacer eso y que nos sentamos mal, pues es lo mismo que, por ejemplo, un conductor que va alcoholizado va manejando con exceso de alcohol en la sangre, ¿no? Lejos de que él conduzca y él tenga un accidente, él puede provocar un accidente con otras personas. Y siempre pasa eso, que el que va manejando alcoholizado, cuando hay un accidente, resulta que es el que sale ileso, ¿no? Y al quien le provoca el daño es a otra persona quien sí venía cumpliendo sus reglas de no manejar alcoholizada, venía siguiendo sus señales de tránsito, venía respetando todas las leyes que existen en cuanto a manejar, pero resulta que por otra persona tuvo un accidente, ¿no? Y fue la que tuvo, no sé, se lastimó el cuello, cuando son problemas o accidentes leves, ¿no? Pero cuando son accidentes graves que se llegan a salir del auto, las personas o llegan a quedar inconscientes, entonces, y resulta que tú respetas la ley, pero otras personas no. Entonces también eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? No nada más decir, pues sí existe la ley, qué padre, porque se respeta así, pero si no se lleva a cabo, entonces no está tan padre porque no todos la siguen. Si hay algún hijo de algún funcionario que no la respeta y pagó dinero, o los policías no dijeron por miedo a que los corran, entonces también ahí no se cumple la ley para todos, no está cumpliendo los tres requisitos de la ley de obligatoriedad, ¿verdad? Entonces hay que poner atención en todo eso, chicos, ¿sale? Entonces vamos a dejarle aquí porque ya se me acabó el tiempo, nos podríamos seguir, pero ya vamos a cumplir los 40. Eh, dice Gerardo, a los arcos los llevan, bueno, eso dicen. Exactamente, entonces ese tema de la ley es un tema ahí bastante, pues hay mucha tela de donde cortar, desde la corrupción, desde los policías que sí son honestos, que salen en las noticias, no, pues que se encontró un taxista, se encontró una bolsa con $10,000 o 10,000 pesos, ya no digan dólares, 10,000 pesos en su taxi y los devolvió. A lo mejor no hay una ley que diga eso, pero a lo mejor él está mostrando un acto de buena fe de decir, bueno, yo soy un taxista, conduzco, es mi trabajo y prefiero vivir de eso a que me encuentre un dinero que a lo mejor no es mío, que a lo mejor esa persona que lo olvidó tenía que hacer un pago importante y lo olvidó y entonces yo me lo quedo y lo gasto. No, no se vale, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que yo voy caminando por la calle y no hay nadie en la calle y me encuentro 500 pesos, pues eso sí me los puedo quedar. ¿Por qué? Porque no pasó o yo no vi que se le cayeran a alguna persona, o en ese momento en que yo estaba no había nadie en la calle y los vi, pues ¿cómo voy a saber de quién son o a dónde los voy a llevar? Si los llevo a la delegación, pues lo más seguro es que los de la delegación se los queden, ¿no? Entonces también hay que saber cómo respetar, cómo tratar de aplicar la moral o las leyes que ya están escritas para pues, ser un buen ciudadano, ¿sale? Entonces, el chiste es que ustedes analicen y que traten de no tirar basura en la calle, de no conducir alcoholizados, de no agredir, de respetar las señales de tránsito, todo lo que tengan a su mano que afecte a su vida y que tengan que respetar leyes, siempre háganlo, ¿sale? Y así solamente van a tener como una conciencia más tranquila de saber que ustedes no están cayendo en la corrupción y pueden vivir pues más tranquilos y ayudar a transmitir eso a sus familiares, ¿sale? Nos vemos la próxima, ahora sí, la próxima semana, nos vemos el próximo martes. Si tienen, ¿qué pasó? ¿Ibas a decir algo, Gerardo? No, profe. Ok. Este, ya tienen la tarea creo que no les iba a dejar de inglés, no les dejé, pero de esta sí, porque esta es la tercera tarea, esta es la última clase de derecho, porque la próxima clase es para el examen. Entonces, ya sea que el martes o cuando tenemos más también el jueves. Yo creo que el martes vamos a dividir una hora para la guía de inglés y una hora para la guía de examen, ¿vale? De derecho, para que puedan estudiar los dos temas y tengan ya todo para evaluarlos el primer parcial, chicos. Cualquier duda que tengan o pregunta, me mandan un WhatsApp y manden el mensaje quién tuvo participación, por favor. Gracias, nos vemos la próxima semana. Tengan bonita tarde. Bye, bye. Bye, profe.